Hola a todos, bienvenidos a Construyendo sobre Roca Podcast. Hoy tenemos un tema muy fascinante que es la crisis. ¿Y quién no ha pasado por una crisis? Estoy con una invitada muy especial que es Dianita Santa. Hola Dianita. Hola, feliz de estar acá y estoy en crisis. Vamos a hablar acerca de las crisis porque muchas veces no sabemos qué hacer en tiempos de crisis. Entonces yo quiero empezar preguntándole a Dianita, ¿qué diferencia una crisis espiritual a una prueba de fe? Bueno, una crisis espiritual es un momento como de decisión, un momento que me lleva a escoger o mi estrategia o el camino de Dios o el camino de Cristo. Es ese momento en que me saca de una zona de confort y me lleva a la transformación de mi fe. Por eso es ese momento crítico, ese momento clave. Una prueba de fe es un desafío. Entonces, a diferencia del anterior, este es un desafío. Pone a prueba mi confianza en Dios. Puedo sentir como esa sensación de vacío, desorientación, y muchas veces es causada por eventos dolorosos o traumáticos. De pronto, a veces como que podemos estar en un tema de separación, problemas matrimoniales, una enfermedad, una situación económica complicada, y nos hacemos preguntas como, ¿Dios, me dejaste sola? Por eso es un momento de poner en contexto la confianza en Dios. Qué fuerte eso, porque muchas veces cuando estamos en crisis, a la última persona a la que acudimos es a Dios. O sea, buscamos ayudas en toda parte, estamos buscando cómo calmar nuestro dolor y como también a veces el Señor guarda silencio, entonces decimos, como acabas de decir, me dejaste sola, estoy en este tiempo tan duro y tan difícil y me dejaste sola. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos tomar cuando sentimos que nuestra fe se debilita? Bueno, yo quiero tomar para esto como dos porciones de la palabra que me encantan. El Salmo 42:5 dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Así que creo que un primer paso es hacerse la pregunta, ¿por qué estoy decaída? O sea, porque como ir a las emociones, porque a veces le huimos a las emociones y las emociones no son malas. Dios las dejó precisamente para que nivelemos esa presión que a veces hay dentro de nosotros. Entonces, cuando me hago la pregunta, tengo que preguntarme también por qué dejé de confiar en Dios. ¿Por qué mi alma está abatida? Definitivamente algo pasó, dejé de confiar, dejé de creer. Cuando yo estoy desorientada y pierdo el propósito, yo tengo que ir nuevamente a las preguntas. ¿Estoy viviendo algún duelo? Esta es una crisis, porque hay crisis circunstanciales, porque de pronto la edad en la que estoy, tengo hijos adolescentes, tengo hijos bebés, o ya estoy en la menopausia, o los hombres están ya como en la andropausia. Todo eso me tiene que llevar a hacer preguntas, porque aquí lo importante es saber por qué estoy en crisis. O cometí un pecado, y entonces siento que Dios me está rechazando. Un segundo paso sería, ya detecté el problema, entonces, bueno, ya resumí, estoy en una crisis por las circunstancias, estoy en una crisis porque pequé, estoy en una crisis porque algo alrededor está pasando con las personas con las que vivo. Entonces ese segundo paso me lleva a buscar directamente a Dios. Y el Salmo 34 del 4 a 6 dice varias cosas que son súper claves y que los invito a que después lo revisen, porque esto es como si yo fuera al médico y me dijera, mire, esta es como la fórmula para que usted se alivie de esta situación. Dice, busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que lo miran están radiantes. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Y aquí, si uno saca el resumen, entonces es, búscalo porque Él responde. Cuando lo busco, Él me libra de mis temores. Ilumina mis ojos, o sea, me quita la ceguera, o sea, que empiezo a ver, bueno, ¿dónde está la situación? Me dice que no seré avergonzado, o sea, que pase lo que pase, no hay problema. Eso no es para vergüenza. Me escucha y me libra de todas mis angustias, o sea, que eso me lleva a reconciliarme con el Señor, a entender que solamente Él tiene las respuestas, así que tengo que volver a orar, vuelvo a leer su palabra. Recuerden que en su palabra está todo lo que yo necesito. Ese es nuestro Google. Tengo un problema familiar, entonces voy a la palabra y busco
que tengo un problema con mi esposo, ¿cómo lo soluciono? Y la palabra nos da como las respuestas para todo. Me encanta esa riqueza de la palabra de Dios que a veces no aprovechamos y de verdad es que ahí encontramos solución a absolutamente todo, o sea, hasta en ese momento de crisis donde no entendemos, porque muchas veces la crisis nos lleva a no entender porque tenemos nuestro pensamiento completamente bloqueado, hasta en eso podemos encontrar descanso en la palabra, podemos encontrar sobre todo dirección, porque ahí es donde el Señor nos dice hacia allá, hacia acá, derecho, no te desvíes, voltea, todo lo que nosotros tenemos que hacer. Te quería preguntar también, Dianita, que nosotros tenemos momentos en medio de esa crisis que uno no encuentra salida, o sea, no ve salida para nada y cree que el mundo se le acabó. Recuerdo muy bien que el año pasado yo viví una crisis y yo pensé que me iba a morir. No me morí. Uno no se muere, pero uno cree que sí, claro, porque uno cree que se acabó el mundo completo cuando está en medio de una crisis. ¿Cómo podemos encontrar fortaleza en Dios cuando todo parece derrumbarse? Bueno, volvemos como a lo mismo. Dios permite crisis en mi vida normalmente porque me está haciendo una invitación. Ahora, no es fácil entender que cómo así que mi vida se salió de control, todo se está derrumbando, Dios me está haciendo una invitación, no queda como... Eso será verdad, o sea, eso no es como una cosa muy loca, como muy reforzada, pero definitivamente cuando eso sucede, el Señor nos está inquietando. Puede ser que te esté diciendo, quiero que dependas más de mí, estás dependiendo demasiado de tus propias fuerzas. O puede ser que me está diciendo, hay algo de tu carácter que no me gusta, quiero modificarlo. No me gusta esa zona de confort en la que estás. Y me encanta un ejemplo que hay en la palabra en Marcos 4, versículos 35 y 36, que de pronto muchos se acuerdan, y es ese día cuando está Jesús con sus discípulos y les dice, crucemos al otro lado. O sea, ha estado en un día de mucho trabajo, enseñando muchísimas cosas y les dice, crucemos al otro lado. Entonces, cuando nos enfrentamos a una crisis, Él nos hace una invitación y fue lo que les pasó a ellos. Ellos no sabían a lo que se iban a enfrentar. Entonces, cuando les dice crucemos al otro lado, es como cuando yo sé que a ti te va a pasar algo y que en ese lugar donde estás no debes estar y yo te digo, ven, porque más bien no te vienes conmigo y vamos y hacemos otra vuelta. El Señor sabía lo que estaba pasando y dice la porción que Él les dice crucemos al otro lado, dice que dejaron la multitud y se los llevaron en la barca donde estaban, que también lo acompañaron otras barcas, eso es muy importante, ténganlo en cuenta, y que se desató una fuerte tormenta. Cuando se desató esa tormenta, todos estaban como enloquecidos y decían, pero mírenlo durmiendo, pero aquí qué pasa, y que nos desesperamos, y ese es el momento de la crisis. Sí. Entonces, ¿cómo encontrar esa fortaleza? Cuando Él nos dice crucemos al otro lado, tengamos en cuenta que es una invitación suya, no vamos a estar solos nunca. Amén. Tengamos en cuenta que dejamos la multitud y es porque Él escogió a algunos. Dice la palabra que iban otras barcas, pero en otras barcas no iba Jesús. En cambio, en la barca donde ellos iban estaba Él. Así es. Y aunque Él se va a dormir, se desata la tormenta, que era la crisis, pero apenas estaba empezando, y ellos hacen algo, gritan, y es lo que uno tiene que hacer. Si yo voy en mi barca con el Señor y entro en una crisis, pues yo no salgo a llamar ni a mi abuelita, ni a la consejera, ni a... No, yo voy en la barca, en esa crisis estoy con el Señor. Entonces, ¿a quién acudo? Le digo, Dios, me dejaste sola, ¿qué pasó? Estoy en esto, se derrumbó esto, sucedió esto. La pregunta es a dónde corre la tormenta. Y cada uno de nosotros tiene que decir, sí, realmente yo no corro a donde debo correr, sino yo grito, pero salgo a buscar ayuda afuera y la ayuda está dentro de la barca. Wow. Hay que hacerle una pregunta. Bueno, esto me encanta, es porque Jesús lo despiertan y dice 2 palabras, silencio, cálmate. Y la tormenta paró. Esas son las 2 preguntas o las 2 palabras de Jesús cuando nosotros entramos en esa crisis. ¿Pero dónde estoy? ¿Pero me dejaste sola? Y el Señor siempre nos va a decir, silencio, cálmate, yo estoy acá. Y viene la siguiente, que esa es la perla más grande, y es la pregunta de Jesús, ¿por qué tienes tanto miedo? Wow. Me acabas de ver, y era lo que les decía a los discípulos, me viste sanar cojos. Me viste sanar, limpiar leprosos. Me viste sacar demonios de personas que estaban poseídas. Me viste haciendo todo, me vieron haciendo todo.
porque tienen miedo. Ujú. Y les dices que ya no tienen fe. Wow. Entonces yo creo que este es el momento de pensar durante la crisis, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿A dónde voy a correr? Voy a entender que Jesús está en mi barca y no pasa nada. No pasa nada, no. Mientras uno está en la crisis está salido literalmente los chiros. Pero esa mi manera, o sea, salgo a correr, a buscar mis propias estrategias o entiendo que es Él el que tiene el poder. Cuando Él les dice, ¿por qué dudan? Todavía no tienen fe. Todavía no entienden lo que es mi poder. Y es la pregunta que el Señor siempre nos hace. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no crees en mi poder? Y las dos palabras claves, cálmate, silencio. Impresionante. Tengo como dos enseñanzas ahí fuertes en relación a lo que dijo Dianita. La primera es, crucemos al otro lado. Y pienso como que es que Dios no nos va a dejar como estamos. Él necesita movernos. Porque cuando Él se movió con sus discípulos, ahí pasaron muchas cosas, todos fueron probados, se sintieron en un caos, pero fueron probados porque Dios dijo, no se van a quedar donde están, los voy a mover. Y a veces es necesario ese tiempo de que nosotros nos podamos mover y reconocer que Dios es el que muchas veces promueve ese tipo de cosas para que nuestra fe sea y nuestro carácter, por supuesto, sea fortalecido cada vez más. Y lo segundo es que cuando estamos en crisis nos cuesta mucho escuchar la voz de Dios, pero es el momento donde Dios más hace preguntas. ¿Cuántas preguntas mencionaste en este tiempo? Todo lo que Jesús decía, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no confían en mí? Y yo creo que constantemente en medio de crisis, el Señor nos está haciendo preguntas y nosotros estamos como locos buscando soluciones y el Señor preguntándonos, ¿dónde estás? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tienes que trabajar? Entonces tenemos que estar supremamente atentos a lo que Dios nos quiere decir en ese tiempo, porque yo creo que en ese tiempo, en esos momentos, es donde vamos a estar o a encontrarnos cara a cara con Dios y va a ser el tiempo donde más tú lo vas a conocer. Las crisis son horribles, nadie las quiere, pero es el momento donde más conoces a Dios, ¿cierto? Correcto, si uno aprende a tomar en cuenta lo que Él dice, cálmate, silencio, es porque Él va a hablar. Él va a hablar. Cálmate es porque quédate quieta, no te muevas más. Y es por eso, porque Él conoce que salimos a correr. Entonces creo que este es a mí acabo de pasar una crisis muy fuerte, pero creo que lo que aprendí este tiempo fue eso, a soltar el control, a dejarlo a Él ser Dios en mi vida, a no tenerlo como un ídolo. Un ídolo es una persona, es un ser que no es el mismo Dios. Un ídolo es un Dios chiquito. Pero cuando soltamos ese ídolo y lo vemos a Él grande, poderoso, que voy en su barca, nunca estoy fuera de Él. Si Él me quiere llevar a aguas más profundas, pues eso va a costar, va a haber tormentas, la profundidad asusta, pero en la crisis yo voy a pasar al otro lado. Así y realmente al final cruzaron. Cruzaron y con el Señor. Esa es la respuesta. Así el mundo se esté cayendo a pedazos, con Él voy a cruzar al otro lado. Y recuerdo también un salmo que dice, allí en las aguas profundas conocieron a Dios. Así que en las profundidades vamos a conocer a Dios. Gracias, Dianita, por este tiempo. Quiero cerrar con Santiago 1:2-3 que dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que en la prueba de su fe produce perseverancia. Entonces, este es el llamado, no a huir de las pruebas, de las crisis, porque es el momento donde Dios va a hablar, donde Dios va a calmar nuestro corazón y donde debemos escuchar. Esto es Construyendo sobre Roca Podcast. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Recuerda, refúgiate en Él.